en nombre de todos mis compañeros de la comisión aquí presentes, quiero agradecerles mucho esta posibilidad de hablar aquí en el Congreso, en este espacio que es el espacio de las deliberaciones, el espacio sagrado de lo público, para poner en manos de ustedes, en la discusión de ustedes y en las consideraciones de ustedes, lo que nosotros hemos trabajado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Nosotros traemos un mensaje de esperanza y de mucha confianza en este país y un mensaje de reconciliación. Y para ser claros, entendemos por reconciliación la posibilidad de que en este país, a partir de los territorios, podamos, con el trabajo y la orientación política de ustedes y la responsabilidad de ustedes de orientar este debate en el país, podamos todos, en nuestras diferencias políticas como son, en nuestras diferencias étnicas, en nuestras diferencias de género, en nuestras diferencias culturales, construir la posibilidad de un país de todos, con plena confianza y respeto los unos de los otros, y construido desde las diferencias. Traemos, por supuesto, esta expectativa que es para nosotros la reconciliación desde la profundidad del dolor de las víctimas y convencidos que el sufrimiento de la Colombia herida es profundísimo y es lo que hemos tratado de allegar y comprender desde todos los lados de las víctimas, empresarios, militares, campesinos, mujeres, niños, niñas, comunidades afro, comunidades rom, comunidades indígenas de todos los lados. Nosotros quisiéramos invitar a tener una comprensión más profunda e invitamos al Congreso a esto sobre la identidad de nosotros como colombianos. Porque si bien tenemos cosas extraordinarias en la creatividad de nuestra gente, en la riqueza de nuestras etnias, en la cultura, también es parte de nosotros esta realidad de la quiebra humana de Colombia tan profunda. Lo que hemos querido presentar en una manera parabólica es que este cuerpo de Colombia tiene el rostro quemado en Machuca, tiene los brazos reventados en Urabá, tiene la columna vertebral deshecha en el Chocó, tiene las piernas quemadas en el Catatumbo y en el Guaviare, tiene el pulmón roto en el Chocó, tiene la vagina atravesada en Tierra Alta, tiene el espíritu de los indígenas devastado en el Baupés. Y eso es parte de nosotros. Y lo que está pasando allá, tenemos nosotros que sentirlo como parte nuestra. Hemos tenido la oportunidad de conversar mucho con los alemanes en este tiempo. Y ellos nos ayudaron a comprender lo que significa un pueblo que toma conciencia de su identidad. Durante años, por lo menos 35 años, los alemanes tenían horror a mirar de frente lo que les había pasado en su historia. Y por eso no se atrevían a comprender que lo que ellos habían hecho durante la Segunda Guerra Mundial tenía realidades de dolor y de decisiones políticas espantosas, hasta que tuvieron el coraje de hacerlo. Entre otras por el clamor de los jóvenes que les estaban pidiendo por qué había pasado eso. Y comprendieron que ellos, la patria de Beethoven, la patria de Mozart, que también es de origen alemán, pues austríaco de origen alemán, la patria de Kant, la patria de Freud, la patria de Goethe, la patria de Hegel, que era su identidad, ellos también eran los que habían matado a 6,5 millones de judíos en los hornos y eran los que habían lanzado a 20 millones de jóvenes alemanes al final desde los 15 años para que mataran por lo menos a otros tantos jóvenes de Europa en una guerra sin sentido. Y cuando Alemania acepta esto y dice que eso es parte de su identidad, en lugar de ellos disminuirse en su reputación, Alemania creció en reputación, Alemania pudo unirse como nación y Alemania se convirtió en el líder de la Unión Europea. Qué bueno que nosotros en Colombia, con ustedes senadores, moviendo la política nacional, llevamos a comprender desde los territorios que esto es parte profunda de nuestra identidad.
Fuimos nombrados por un comité de escogencia que justamente se escogió para que no tuviera que ver nada ni con Santos ni con las FARC en las negociaciones que se estaban teniendo en La Habana, en que estaban 3 personalidades internacionales, un magistrado de las Cortes elegido por todos los magistrados de Colombia y una científica elegida por los rectores de las universidades públicas del país. Ese es el comité de escogencia que nos escogió a nosotros y que escogió a los magistrados de la JEP, de las personas que se presentaron allí. No nos conocíamos prácticamente nosotros cuando entramos a hacer esta tarea por el país. Enfrentando la verdad, tuvimos el cuidado de mirar 2 cosas. La primera parte de la verdad, que es simplemente ponernos en contacto con el dolor de las víctimas a todos los niveles en Colombia. Esa es la primera cercanía con la verdad, que no necesita ningún tipo de interpretación. El dolor de la madre de un soldado muerto en la selva o muerto dentro de un secuestro y que la mamá está buscando con toda ansiedad, no tiene nada de distinto a la madre de un muchacho que se entró de guerrillero, que muere en la selva y que su cuerpo no aparece por ninguna parte. Ese dolor fue lo que tratamos de ver y lo vimos con cuidado en la magnitud de las masacres. Más de 4.000 masacres encontramos en el país. En la magnitud de los desaparecidos, más de 121.000 desaparecidos, que son muchísimo más de todo lo que hubo en el Cono Sur, en América Latina. Eso lo vimos en el dolor de los militares. Los militares nos entregaron el número de muertos militares que hubo en esto. Más de 47.000 entre soldados y policías murieron en esta guerra. Pero junto a eso, un número igual por lo menos de guerrilleros y paramilitares también murieron. Yo quiero invitarles a ustedes, que tienen esta responsabilidad inmensa de la gente de Colombia, a pensar que más de 100.000 muchachos de todos los lados murieron en una guerra sin sentido. No pocas veces en la cordillera de San Lucas, en los 14 años que vivía allá, encontré jóvenes sobrevivientes de combates que terminaban diciendo: nosotros no sabíamos por qué estábamos en batalla, pero una vez que se entra en batalla, o tú matas o te matan, como suele pasar en lo horrible de la guerra. Pero peor de eso, que fue también para nosotros muy duro, fue encontrar que por cada 2 personas que morían en la guerra, armados, enfrentándose en combates, murieron por lo menos 8 civiles y a veces 9 civiles, lo cual quiere decir que esto no fue una guerra simplemente entre grupos armados, sino que la mayor parte de la gente que murió en Colombia murió sin tener armas, murió sin estar implicada en combates. Como algunos han dicho, no fue una guerra civil, sino una guerra contra los civiles. Y nosotros hemos procurado entender, porque lo primero que uno hace realmente es plantearse ante el dolor. Y por esto también, frente a 17.000 niños que fueron llevados a la guerra y niñas que fueron llevadas a la guerra, las niñas de la Rosa Blanca les escuchamos 3 veces en nuestra sede en la comisión y las invitamos a Cartagena, cuando las mujeres tuvieron el coraje de decir públicamente lo que habían sido las violaciones contra ellas, cuando el cuerpo de las mujeres se convirtió en un campo de guerra en este país. Escuchamos allí también al campesinado, particularmente roto por causa del conflicto, y escuchamos sobre todo con extraordinario cuidado lo que había aparecido con las poblaciones indígenas, nuestros indígenas del Cauca tan queridos, los Misak, los Nasa, los Arhuacos, las distintas expresiones de las demás comunidades indígenas. Es que es muy impresionante llegar uno a Mitú en Vaupés con los de la FARC en el acto de reconocimiento que hicieron ellos después de estar muy preparados y preparado el pueblo para recibirlos, para reconocer la forma como ellos atacaron a Mitú y encontrarse con que allí estaban delante de nosotros 15 etnias indígenas distintas como parte de la riqueza que nosotros tenemos en el país. Vimos con dolor lo que pasó con las minas antipersona. Sabemos que más de 7.500 soldados y policías cayeron en esas minas y de los cuales por lo menos 2.350 murieron, y hemos estado con las mamás de esos soldados y con los soldados mismos en las sillas de rueda. Y también conocimos que más de 1.000 niños
murieron o fueron afectados con esas minas, y de ellos por lo menos 235 murieron. Y hemos visto la multitud de desplazados, inmensa, que se desplazó, y que es cerca de 8 millones de desplazados en el país, y la magnitud de los millones de hectáreas que perdieron. Todas estas cosas, por supuesto, nos llevaron a una pregunta que queremos devolverla de nuevo aquí en el Congreso. ¿Cómo fue posible que esto pasara? ¿Y cómo fue posible también las afectaciones a la democracia que llegaron a niveles tan hondos? Me quiero referir particularmente a lo que pasó con la Unión Patriótica, el genocidio contra la Unión Patriótica, que para nosotros es absolutamente claro, pero también los asesinatos de muchos miembros del Partido Liberal y de muchos miembros del Partido Conservador, y asesinatos de miembros del Congreso, y asesinatos de alcaldes, y asesinatos de gobernadores. Todo esto lo hemos vivido en Colombia. Y saber que tuvimos más de 50.000 secuestrados, y que la FARC ha reconocido que la inmensa mayoría de esos secuestrados los hicieron ellos, que han aceptado la responsabilidad de esos secuestros. Pero justamente frente a tanto dolor y tanto sufrimiento, nosotros que vimos esto en televisión en el año 1999 y el año 2000 y el año 2001 y el año 2002 y el año 2003, los noticieros de televisión empezaban con estas noticias. Veíamos las masacres, veíamos los desaparecidos, veíamos los secuestrados, y la pregunta de fondo que uno se hace es: ¿dónde estábamos nosotros en Colombia? ¿Cómo era posible que se estuviera produciendo esta destrucción humana? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde estaban los presidentes de la República? ¿Dónde estaban también nosotros, los líderes espirituales? ¿Por qué fue posible que dejáramos pasar estas cosas entre nosotros? Y queremos ponerlo porque cosas como estas, cuando las comunidades confinadas en el bajo atrato siguen clamando porque calme en Colombia, termine en Colombia la guerra, seguimos pidiendo porque esto tiene que seguir entre nosotros. Claro, a partir de tanto dolor, que esa es la primera verdad que uno encuentra, simplemente el sufrimiento de la gente, viene la segunda pregunta, que es el avance en el conocimiento de la verdad. Las víctimas preguntan: explíquennos por qué pasó esto, por qué estas muertes, por qué esta forma de destruir la democracia, por qué tanto sufrimiento humano, por qué Colombia ha sido así y las cosas han seguido pasando sin que no estuviéramos viviendo una de las crisis humanitarias más grandes del mundo. Y entonces empieza el esfuerzo explicativo. Por eso ponemos los volúmenes que ustedes tienen. Si ustedes se adentran en los volúmenes, no solamente van a tener un volumen básico que se llama el volumen de hallazgos y recomendaciones, sino que van a tener un volumen que le titulamos No Matar, que relata esta historia. Y nos vamos desde los años 20 para tomar fuerza, por supuesto, cuando el conflicto actual armado comienza al tiempo más o menos del Frente Nacional. Por eso tenemos un volumen sobre lo que fue la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por eso tenemos un volumen sobre lo que fueron las afectaciones a los pueblos étnicos, tanto a los pueblos indígenas como a los pueblos afro. Por eso tenemos un volumen sobre lo que le pasó a la mujer, ampliamente analizado en ese capítulo, y sobre lo que pasó a los niños, y lo que le pasó a la población LGTBI, la forma brutal como fue abusada la dignidad humana por el irrespeto a la diferencia de géneros entre nosotros por parte de los actores armados. Por eso tenemos un volumen sobre los niños y las niñas en la guerra, a fondo también, sobre todas estas cosas que nos han preocupado, sobre las violaciones de las niñas, sobre los abortos, sobre todos los niños que se quedaron huérfanos por causa de la multitud que murió en el conflicto. Es que sabemos que cerca de 500.000 personas murieron en Colombia entre 1985. Tenemos la lista de 4.500 y pico, la lista con los nombres. Cerca de 500.000 personas. Esto es mucho más grave que lo de Ucrania, entre el año de 1985 y el año 2018. No hubiera muerto si no hubiese habido conflicto armado, no hubiera muerto. Ese es el punto tan delicado de esto, y lo tan delicado de mantener nosotros una guerra constante y que no para en medio de todo esto. Y es en medio de todo esto que nosotros, por supuesto,
Vamos también a presentar en otro volumen La Colombia en el exilio, con la ayuda de ACNUR, con la ayuda de 24 casas que abrimos en distintos países de Europa, del continente americano. Encontramos que la situación del exilio en Colombia es profundísima. Tenemos por lo menos 1 millón de colombianos que se fueron de aquí por causa del conflicto. En esos hay jueces que se tuvieron que ir porque si no los mataban, hay exmilitares que se tuvieron que ir, hay campesinos, líderes campesinos, hay gente de la Unión Patriótica que se tuvo que ir, hay gente de los partidos de izquierda y gente de los partidos de derecha, hay empresarios que se tuvieron que ir después de que fueron secuestrados y dijeron nunca más queremos seguir en Colombia. Ese es el exilio de los colombianos, que es enorme y que nos tiene que golpear muy profundamente. Por eso también hicimos un documento de voces en que simplemente ponemos el grito de las víctimas de todos los lados para que nos escuchemos, desde los niños, las niñas, los militares, los policías, los empresarios, los indígenas, para comprender directamente. Esto se ha estado leyendo por emisoras del país, esas voces del dolor de Colombia. Y es desde ahí que nosotros desprendemos las recomendaciones. No hemos hecho con las recomendaciones un acuerdo de una especie de programa de gobierno, no. Lo que ahí se pone como recomendaciones es lo que las víctimas finalmente nos piden, que una vez que expliquemos, establezquemos como las cosas que tenemos que hacer para que no continúe en Colombia esta realidad tan brutal de la guerra. Que esto que empezó por allá a finales de los años 50, entre finales de los 50 y comienzos de los 60, en que nos metimos en la guerra y nos hemos mantenido ahí, y que llegó el narcotráfico en los años 80 y disparó el conflicto, penetró la financiación de los paramilitares y la financiación de la guerrilla y la corrupción, que tengamos el coraje de parar. Por eso las recomendaciones de nosotros comienzan por pedir en primer lugar que reconozcamos la Colombia herida, que tengamos ese coraje de darnos cuenta de lo que ha sido el sufrimiento de los colombianos para decir esto no puede seguir entre nosotros. Por eso nuestras recomendaciones pasan inmediatamente a pedir que el acuerdo que se firmó en La Habana se ejecute plenamente, y le queremos pedir al Congreso, ustedes que no solamente tienen la responsabilidad de entrar en discusión con estas ideas, sino también la responsabilidad de legislar, que como legisladores hagan las leyes que necesita Colombia para los cambios de fondo que este país requiere para que la paz sea posible. No pocos de ellos cambios estructurales de fondo. Esperamos eso de este Congreso. Y luego esperamos que ustedes, por esas mismas recomendaciones, con su capacidad legislativa, sean veedores, sean cuidadores de que estas recomendaciones que están pidiendo las víctimas se ejecuten en el país. Sí, en las recomendaciones entramos en cosas que antes no se había entrado. En el Acuerdo de La Habana no se quiso tocar el sistema de seguridad. En la Constitución del 91 no se quiso tocar el sistema de seguridad, nosotros lo tocamos. Y estamos convencidos que Colombia tiene que parar la forma como tenemos. Les ponemos esta reflexión a ustedes, sin lugar a duda, establecidos todos los análisis. Nosotros tenemos en Colombia el aparato de seguridad en términos de ejército, policía y seguridad privada más grande que hay en el continente después de los Estados Unidos. Más grande, más costoso, mejor dotado, mejor entrenado. Y sin embargo tenemos 10 millones de víctimas. Y sin embargo tenemos 500.000 personas muertas en el conflicto. Y esto nos tiene que llevar a pensar que hay que hacer una transformación en la forma de seguridad. Y esto se pone en evidencia por las afectaciones a las personas y las muertes de las personas. Necesitamos un sistema de seguridad que cuide de la gente, que esté al lado de las personas, que premie cuando no haya muertos, que los militares que están en los sitios difíciles sean reconocidos y premiados, sí, porque actúan, porque son capaces de retener cautivos a los que obran en contra de los intereses de la gente, pero donde no nos volvamos a matar en Colombia por ningún motivo. Nosotros estamos convencidos también que
el camino de hacer la guerra contra el narcotráfico y resolver esa situación tan complicada, tan entramada, tan mezclada con política, con intereses económicos, con intereses criminales, con intereses de poder, con intereses internacionales, hay que pararlo en Colombia. Y por eso presentamos una propuesta de transformación de la política que se tiene sobre el narcotráfico y esperamos que ustedes en el Congreso legislen sobre eso con coraje y que Colombia no se puede hacer en el corto plazo, pero que entre en una decisión de regulación de la droga hacia el futuro, y otras como lo están pidiendo muy buenos economistas en el mundo. Finalmente, para no detenerme, sí queremos invitar a superar las exclusiones en Colombia. Las recomendaciones nuestras son muy fuertes para la inclusión del pueblo indígena, para la inclusión del pueblo afro, para la inclusión de la mujer, para la inclusión de las comunidades LGTBI+, y hacer una transformación cultural de fondo. Y yo quisiera concluir esta reflexión. Una de las cosas que nosotros hemos visto de fondo en este empeño de construir un país entre todos. Por eso queremos que este informe que les entreguemos y que por supuesto afortunadamente va a ir a las conversaciones en la educación de los colombianos, no sea acogido como si fuera la verdad. Eso no existe, ni existe una verdad de Estado. Sería gravísimo de como por ser nosotros una institución de Estado, el Estado impusiera una verdad. Eso no se da. Lo que se da es una conversación, es un debate, es una invitación a que desde los distintos puntos de vista veamos la tragedia humana en que hemos estado y tomemos la decisión de buscar la verdad entre todos. Nosotros aportamos lo que hemos podido ver de años de análisis muy hondo, de estar en 28 casas de la verdad en distintos sitios de Colombia, de escuchar a miles de personas, e invitamos a que hagamos una conversación de fondo y que los niños hagan una conversación desde todos los puntos de vista también. Pero quiero finalmente decirles, nosotros sentimos mucho el problema cultural del país. La guerra nos metió en un modo de guerra a todos y estamos viendo por todas partes la inseguridad. Tenemos 500.000 guardias privados en Colombia, en empresas privadas de guardias armadas que cuidan a los colombianos de los otros colombianos. Hasta esos niveles de desconfianza hemos llegado. ¿Qué sentido tiene eso? Y quisiéramos que eso lo cambiáramos completamente. Y tiene que ser una decisión muy grande de ganar la confianza entre todos en nuestras diferencias y no seguir estigmatizando a nadie. Y por eso quisiéramos invitarles a ustedes que tienen las grandes conversaciones del país a que nosotros trabajemos juntos por una ética de la dignidad. ¿Por qué? Porque queremos poner un punto de ética que nos sirva a todos en Colombia, que sirva igual a los políticos de las diversas posiciones políticas, que les sirva igual a las comunidades indígenas que a las comunidades afro. Una ética que valga igual para los católicos, para los cristianos, para los agnósticos, para los budistas, para los musulmanes, para los ateos, para que nos sirva a todos en Colombia, simplemente porque somos ciudadanos y queremos poner esa ética en la dignidad. Yo quiero invitarlos a ustedes como miembros del Congreso a que nos tomemos esto en serio. Esto requiere una conversación muy honda en este país, que vemos que hay que construirlo desde los territorios. Dignidad significa que cada uno de nosotros comprende la grandeza humana de cualquiera de ustedes y de cualquier colombiano. La dignidad absoluta, porque la dignidad no se la debemos a nadie, no se la debemos ni al partido del Centro Democrático, ni al Partido Liberal, ni al Partido Conservador, ni al Partido Verde. No se la debemos al Congreso de la República. No, la dignidad no se la debemos al Estado, ni se la debemos a la Iglesia, ni se la debemos... Simplemente la tenemos por ser seres humanos y la tenemos por igual. Y la dignidad no puede crecer. Usted no tiene más dignidad por ser senador de la República y no tiene más dignidad por tener un título de doctorado y no tiene más dignidad por ser sacerdote. Yo soy un sacerdote católico, no tengo más dignidad que ninguno de ustedes por el hecho de ser sacerdote. Ni tenemos más dignidad alguien por ser obispo o por ser papa.
todos tenemos igual dignidad. Una niña del Chocó que la matan tiene la misma dignidad que el presidente de Ecopetrol y tiene la misma dignidad que el presidente de la República. Eso es distinto a que tenemos que tener jerarquías para poder manejar las instituciones, pero dignidad no. Y se los digo porque en Colombia no funcionamos así. Hemos despreciado a la gente del Chocó, la hemos humillado, hemos despreciado a nuestros pueblos indígenas y a muchos de ellos los tenemos en estado de extinción. Hemos despreciado a muchos de los jóvenes populares en este país y esto no los hemos tratado por iguales. Y esto es justamente lo que pega en el fondo de la democracia colombiana. Y quisiéramos pedirles a ustedes que tengamos esta grandeza entre nosotros, y es quizás el mensaje más profundo de la Comisión, y crear las condiciones estructurales para que esto sea posible. Muchísimas gracias.